Buenos días, qué alegría verlos. El pastor Álvaro les envía saludos. Él está hoy, como lo dijo Miguel, en la iglesia bautista reformada de la ciudad de Tunja. Está sirviendo también al Señor, predicando hoy la palabra. Así que los animo a estar orando también por él, en su regreso, pero sobre todo en que este servicio que hacemos para el Señor, al estar visitando una iglesia, nos recuerde dos cosas: que somos necesitados del Señor siempre, que ninguno de nosotros es suficiente para hacer lo que hace, pero también que lo hacemos con esmero, con diligencia, porque queremos lo mejor para la gloria del Señor. No lo hacemos por hacerlo, lo hacemos porque en realidad buscamos que el Evangelio sea predicado, que los hombres sean transformados y que la gloria sea para el Señor. Y hoy, hermanos, continuaremos revisando esa pequeña miniserie que hemos iniciado hace un par de domingos acerca de lo que es la vida cristiana y de esas cosas que son importantes, que cada tanto necesitamos recordar, que a veces se nos hacen como tan sencillas que pasamos por alto, pero que cuando miramos con una especie de lupa, con un zoom, nos damos cuenta que son esenciales para vivir para la gloria del Señor. Así que hoy revisaremos un poco acerca de nuestra perseverancia, acerca de ese llamado que tenemos a perseverar para la gloria del Señor. Yo no sé si usted alguna vez ha intentado cambiar un mal hábito. No sé si de pronto alguno ha tenido que luchar alguna vez con el mal hábito de fumar. Si alguno ha tenido que luchar alguna vez con el hábito de comer dulce. Creo que varios de nosotros luchamos. O con algunos de esos muchos hábitos, malos hábitos que tenemos. Adicciones a los videojuegos, al celular, celos, contiendas, adicción al trabajo, adicción a reaccionar de manera impulsiva. Hábitos que se nos vuelven comunes y con los que a veces decidimos luchar. Y no sé si usted lo ha hecho, pero los que hemos tenido que luchar con algunos de estos hábitos nos hemos dado cuenta que cuando tratamos de luchar en nuestras propias fuerzas, fracasamos. Es común que fracasemos con esta lucha con estos malos hábitos en nuestras propias fuerzas. Y lo mismo ocurre de alguna manera o refleja nuestra vida espiritual. Cuando tratamos de llevar nuestra vida espiritual luchando con algunas de esas malas actitudes que hay en nosotros, en nuestras propias fuerzas, fracasamos. Hermanos, sin la intervención de Dios, estamos destinados al fracaso. Porque no podemos agradar a Dios ni perseverar en nuestra vida de fe solo con el esfuerzo humano. Pero es Dios quien se ocupa de que no fracasemos. Por el contrario, es Él el que nos lleva a hacer todo para su propia gloria. El capítulo 2 del libro de Filipenses, que le veremos hoy una parte de él, se encuentra en esa carta que escribe el apóstol Pablo en medio de una de sus prisiones. Y Pablo les escribe a estos creyentes en Filipos, animándoles a vivir en humildad y en unidad, siguiendo el ejemplo supremo de Cristo, a quien ha mencionado en los primeros versos de este capítulo. Pablo le recuerda que Jesús, siendo Dios mismo, se humilló, se hizo siervo y obedeció hasta la muerte, dice, hasta la muerte en la cruz. Luego, Pablo pasa a decirles que esta vida de obediencia y humildad no es algo que podamos lograr solos, que será en donde nosotros nos enfoquemos hoy. Luego de esto, Pablo reafirma esto que ha dicho
en los versos siguientes, mostrando la vida de dos de sus más cercanos colaboradores, Timoteo y Epafrodito. Dos hombres que encarnaron ese llamado que el apóstol Pablo hace a vivir como luces que brillan en medio de la oscuridad de un mundo perverso. Luego Pablo termina diciendo y enseñándonos o subrayando que cada creyente ha sido llamado a vivir perseverando con gozo en la fe como una luz que alumbra en medio de la oscuridad. El mensaje central de este pasaje es claro. No podemos cambiar ni vivir de acuerdo a la voluntad de Dios por nuestras propias fuerzas. Pero la buena noticia, hermanos, de este pasaje es que Dios no solo nos llama a obedecer, que sí lo hace, sino que Él también nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Permítame leerle y le pido que me acompañe al capítulo 2 de Filipenses, versos 12 hasta el 18 leeremos hoy. Y esta porción se halla titulada en medio de esta carta como una exhortación a la obediencia. Este título no es un título inspirado. Algún traductor le pareció bien y tal vez concuerda con el mensaje. Pero permítame leerle entonces Filipenses capítulo 2, versos 12 hasta el 18. Dice así el apóstol Pablo escribiendo a los creyentes en Filipos. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y su servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con ustedes. Y también ustedes, les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Después de leer este texto, deberíamos preguntarnos si nuestra salvación depende de la obra de Dios, ¿cómo cooperamos con Él? ¿Cómo cooperamos nosotros con el propósito que Dios ha trazado para nuestras vidas? La respuesta, mis hermanos, y el argumento que quiero exponerles hoy en mi sermón es que lo hacemos perseverando con gozo en la fe, como luces que alumbran en un mundo oscuro. Piense en esa imagen, una luz en medio de un mundo oscuro. Tal vez usted ha llegado alguna vez a una habitación que no tiene ventanas o que sus ventanas están cubiertas y ha visto la oscuridad. Y al prender ese bombillo, esta luz que irradia, alumbra hasta el más pequeño de los rincones de esta habitación, trayendo para usted claridad. Así que nosotros hemos sido llamados a perseverar en nuestra vida cristiana con gozo, con tal gozo en la fe, que parecemos como lámparas encendidas que alumbran en un mundo oscuro. Yo he titulado este sermón, mis hermanos, Transformados para perseverar con un propósito. Y quisiera que me acompañara a ver 3 aspectos importantes que el apóstol Pablo consigna en este texto. El primero es que Dios obra en nosotros para transformar nuestro querer. Pero también Dios obra en nosotros para capacitarnos en nuestro hacer. Pero al final de todo esto hay un propósito, el propósito detrás de la obra de Dios en nosotros. Así que permítame empezar con este bien conocido verso, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer. En algunas versiones dice, por su buena voluntad. Aquí en esta versión de la NBLA dice, por su buena intención. Hermanos, debemos ser claros. Los deseos
Los deseos que gobiernan nuestros corazones determinan la dirección de nuestra vida. Los deseos que gobiernan nuestros corazones son el determinante de la dirección de nuestra vida. Y solo Dios puede transformar esos deseos para alinearlos con su propósito. Existe en nosotros una tendencia. La tendencia está estrechamente relacionada con nuestra condición humana. No solo en nuestra condición caída, sino incluso en nuestra condición regenerada, tenemos esta condición, y es que somos tentados o tendemos hacia el pecado. Es tal la tendencia del hombre hacia el pecado que el profeta Jeremías, por ejemplo, advierte. Él dice que no hay nada más engañoso en los hombres que su corazón. Su corazón es perverso, engañoso, dice él. ¿Quién lo podrá escudriñar? Solo Dios, que puede juzgar las motivaciones del corazón. Así que, hermanos, es muy común entre nosotros ser seducidos o engañados por las apariencias de nuestro engañoso corazón, a las cuales el apóstol Pablo llama deseos. Y déjeme darle un ejemplo. Y piense un poco en esto. ¿Qué tan fácil es para nosotros cuando vamos a hacer algo decirnos en nuestro interior, esto no está tan mal? Yo he visto a otro que también lo ha hecho así. A pesar de que nuestro corazón nos advierte que está mal, nosotros nos engañamos a nosotros mismos diciendo, no está tan mal, porque, no sé, X lo hizo así. O a veces también nos es sencillo decir, Dios sabe que tengo buenas intenciones, cuando nuestro deseo es mentir para escaparnos de un problema. Los deseos de nuestro corazón son engañosos. Lo profundo de nuestro corazón contiene engaño, hermanos. Es así como justificamos actitudes o comportamientos que sabemos que son incorrectos. Como le digo, como mentir para evitar un problema. O guardar rencor hacia alguien porque pensamos que tenemos la razón. Hermanos, nuestro corazón nos engaña al hacernos creer que nuestras intenciones son puras cuando en realidad escondemos egoísmo o miedo. Creemos mucho en nuestro corazón, confiamos mucho en nuestro corazón. Pero mi hermano, no podemos confiar en nuestras propias fuerzas o en la aparente rectitud de nuestras intenciones, ya que sin Cristo nuestro corazón nos llevará siempre por un camino de equivocación. Es Dios, hermanos, quien obra en nosotros, dice el apóstol Pablo. Es el que obra en nosotros para cambiar nuestro querer, nuestro deseo. Y es aquí donde entra la gracia de Dios en medio de la realidad de nuestro mundo. No estamos abandonados a nuestra naturaleza pecaminosa. No hemos sido abandonados a nuestra naturaleza pecaminosa. En lugar de dejarnos Dios abandonados a esta naturaleza, Dios obra en nosotros para transformar nuestros deseos. Cuando venimos a Cristo, dice el apóstol Pablo, algo radical sucede en nosotros. El Espíritu del Señor renueva nuestros corazones, nuestro entendimiento es cambiado y ahora dice el apóstol Pablo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, esta transformación que el Espíritu del Señor obra en nuestros corazones no es instantánea. Por supuesto que nuestros más profundos deseos desaparecen, pero no es instantánea. Aún nosotros, y todos somos conscientes de eso, seguimos perseverando y luchando con estos deseos que cada día brotan en nuestros corazones. Así que esta transformación no es instantánea, es un proceso continuo, dice el apóstol Pablo. Dios trabaja en lo profundo de nuestro ser para moldear nuestros deseos de manera que estos reflejen su voluntad. Dios trabaja en nuestros corazones. Lo que sucede, hermanos, es que ahora ya no buscamos agradarnos a nosotros mismos o no buscamos satisfacer nuestros deseos egoístas, sino que empezamos a desear lo que agrada a Dios.
Dice el Salmo 37, el verso 4, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de su corazón. Texto que ha sido mal interpretado, ¿verdad? Pide lo que quieras y lo vas a recibir. No, mi querido hermano. Lo que significa esto es que Dios no nos da todo lo que queremos, sino que transforma nuestro corazón para que deseemos lo correcto. Y en esto se ocupa el Señor. El cambio no es que yo ahora pido y recibo. El cambio es que ahora yo deseo lo que es correcto. Y Dios está ocupado en eso. Lo que el Señor quiere es que ocupemos nuestros deseos en su voluntad. Imagine esto. Ustedes saben que a mí me gustan las analogías de las plantas y la botánica. No sé, debería como gastar un poco más de tiempo en eso tal vez. Pero piensa en un árbol de naranjas. Pero un árbol de naranjas que está sembrado en un terreno árido y en un terreno que tiene además una fuente de agua que está contaminada. Es decir, el terreno no es el adecuado y lo que está nutriendo a este árbol aún está contaminado, es corrupto. Entonces, aunque este árbol intenta producir frutos, y mire, inténtelo, siembre un árbol de naranja en un sitio donde no es adecuado, en tierra que no es adecuada, y usted va a ver que aún así el árbol, la semillita va a brotar y va a intentar dar unos frutos, ¿sí? Pero esos frutos van a salir como retorcidos, como secos, no van a producir lo que en realidad esta semilla debe producir. ¿Sabe cuál es el problema? El problema está en la raíz y en la fuente de su alimento. Porque esta tierra no tiene los nutrientes necesarios para que produzca el fruto que se espera. Y el agua que recibe, en vez de animar al crecimiento, lo que hace es retorcer el fruto. Ahora, imaginen lo siguiente. Alguien toma este árbol y lo trasplanta. Eso es posible. Alguien toma este árbol y lo trasplanta a un terreno fértil y le pone una fuente de agua limpia. Usted va a observar cómo el árbol empieza a transformarse. Las raíces que estaban retorcidas empiezan a ponerse de un color diferente y sus ramas producen hojas y estas ramas luego producen frutos y los frutos son deseables. Hermanos, las ramas no tienen ahí que esforzarse. Ellas mismas van a producir para lo que fueron diseñadas. El cambio ocurre naturalmente, porque la raíz de este árbol está siendo alimentada por un deseo o por algo puro y saludable. De la misma forma, nuestros deseos son como las raíces de un árbol. Si están conectados a nuestras fuentes pecaminosas, nuestra vida será amarga, egoísta, orgullosa. Pero cuando Dios obra en nosotros, trasplantándonos de este mundo árido a su gracia y alimenta nuestros corazones con su palabra por medio del Espíritu del Señor, entonces nuestros deseos comienzan a cambiar. Ya no buscamos lo que el mundo nos ofrece, ahora buscamos agradar desesperadamente a Dios. Y así como dice el apóstol Pablo en la carta que escribe a los Gálatas, entonces el fruto del Espíritu comienza a manifestarse en nosotros. Y ya no tenemos una vida orgullosa, egoísta, egocéntrica, sino que se produce en nosotros amor, gozo, paz, bondad, dominio propio, mansedumbre. Aquellos frutos que relata el apóstol Pablo. Hermanos, el Señor obra en cambiar nuestros deseos. El Señor cambia nuestros corazones y al cambiar nuestros corazones, nuestros deseos son transformados. Pero no solamente son nuestros deseos los que deben ser transformados. Es posible que una de las actitudes más cuestionadas en la vida cristiana es esa coherencia, ¿verdad? Coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos.
El llamado de Dios no solo requiere un corazón transformado, sino la capacidad para actuar según su voluntad. El llamado de Dios no solamente requiere que nuestros corazones sean transformados en sus deseos, en su manera de pensar, sino que necesita la capacidad para actuar según su voluntad. Así que Él es quien, además de transformar nuestros deseos, nos capacita para hacer su voluntad. Así que este es mi segundo punto, hermano. Dios obra en nosotros para capacitar nuestro hacer. Porque es Dios quien obra en ustedes, dice el apóstol Pablo. Tanto el querer como el hacer. Dos cosas son diferentes. Querer y hacer son bien diferentes. Por eso le digo que tal vez uno de los aspectos más cuestionados en la vida cristiana puede ser esa coherencia entre el querer y el hacer, entre el tener el concepto y ejecutar el concepto. Así como el hombre tiene en sí mismo, hermano, la imposibilidad natural de desear correctamente, también tiene una incapacidad natural para hacer correctamente. Así que si solo deseamos correctamente, pero no tenemos la capacidad de hacer, esto sería frustrante, ¿verdad? Piense que usted tiene todos los conceptos, pero no puede hacer nada. ¿Para qué le sirven? Piense en un automóvil, piense en un carro. A usted le regalan el último modelo de un vehículo. Es lo más confortable que pueda usted conseguir. Es un vehículo rapidísimo. No quisiera poner una marca para no dañar su mente. Pero piense en el último modelo. Súper confortable, muy rápido, 0 kilómetros y se lo regalan. Usted está feliz. Usted se sube y cuando abre el switch del encendido se da cuenta que no tiene gasolina, que está completamente vacío. Por más que usted quiera, por más que usted desee recorrer grandes distancias con este vehículo, no es posible. La razón es que no tiene el combustible y sin ello no va a funcionar. Hermano, nuestra vida cristiana necesita el poder de Dios para actuar en obediencia. Nuestra vida cristiana necesita el poder de Dios para actuar con coherencia y obediencia. Y a esto lo podemos llamar perseverancia. ¿Por qué? Porque no podemos depender de nuestras propias fuerzas. Porque es Dios quien nos capacita tanto para desear su voluntad como para cumplirla. Solo con su ayuda podemos vivir una vida que refleje su propósito y dé testimonio al mundo. Hermanos, al estar en Cristo, el Espíritu Santo nos da la fuerza, la energía, usted podría llamarlo, aunque no estamos hablando de una energía esotérica. Nos da la fuerza, nos da la capacidad, las herramientas necesarias para actuar según su voluntad. Sin su obra en nosotros, nuestras buenas intenciones quedan estancadas, igual que un auto sin combustible. Y las palabras del Señor resuenan para darle relevancia a esta verdad. ¿Recuerda lo que dice el Señor en Juan 15, verso 5? Yo soy la vid, ¿verdad? Dice Él. Ustedes son los sarmientos, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, este da mucho fruto, dice el Señor. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Hermanos, de la misma manera, cuando dependemos de nuestra propia fuerza, de nuestros propios esfuerzos, esto se vuelve infructuoso. Como ramas separadas de la vid, no podemos producir fruto por nosotros mismos. Jesús deja claro, hermanos, que nuestra capacidad para hacer su voluntad no proviene de nosotros, sino proviene de estar unidos a Él.
Así como la savia fluye por la vid y llega a las ramas para dar vida y para producir fruto, así el Espíritu Santo fluye en nosotros, capacitándonos para vivir de una manera coherente y obediente. La coherencia cristiana, mis hermanos, no es perfección, no se trata de perfección, se trata de rendirnos diariamente a la obra de Dios en nuestra vida. Es Él quien nos equipa para vencer nuestras debilidades. Es Él el que nos da la fortaleza para resistir la tentación. Es Él el que nos da la capacidad de actuar de acuerdo a su propósito. Pero además tenemos la fuerza para hacerlo. Porque nosotros somos fortalecidos por el poder de su fuerza, dice el apóstol Pablo en la carta que les escribe a los creyentes en Éfeso. Hermano, es por eso que el apóstol Pablo también dice más adelante en esta carta, si usted quiere volver a leerla, todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Hermanos, todo esto nos recuerda que la perseverancia en nuestra vida cristiana no es un esfuerzo individual, sino es una obra continua de Dios en nosotros. Él no solo inicia el buen trabajo, dice el apóstol Pablo, sino que también nos da el poder para completarlo. Versos atrás lo ha dicho, capítulo 1 de Filipenses, verso 6. Y estoy seguro que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que esté completamente terminada en el día de Cristo Jesús. Hermanos, nuestro papel en todo esto es permanecer en Cristo, depender de su poder y confiar en Él, en que Él nos capacitará para cumplir su buena voluntad. Este es nuestro papel. Y al respecto, mis hermanos, un bien conocido autor menciona nuestra vocación más alta, nuestra vocación, es decir, nuestra disposición más alta, la más privilegiada, es hacer la voluntad de Dios, en el poder de Dios, para la gloria de Dios. Nuestra vocación más alta y privilegiada es hacer la voluntad de Dios, en el poder de Dios, para la gloria de Dios. Hermanos, nuestra vida cristiana no se trata simplemente de vivir para nosotros mismos. Fuimos creados y llamados a algo más grande, a cumplir el propósito divino. Y es por eso que nuestros deseos deben ser transformados y nuestras acciones deben ser redirigidas hacia la buena intención de Dios, hacia su buena voluntad. Hermanos, es solo Dios, es solo nuestro Padre Celestial, el que es todopoderoso, capaz de hacer, dice, parafraseando un poco la carta a los Efesios, capaz de hacer que abunde en nosotros toda la capacidad para hacer toda buena obra, todo buen deseo, mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar o pedir, tan siquiera pensar. Así que el objetivo final de todo lo que hacemos no es nuestra propia satisfacción o deleite personal o el reconocimiento humano. Por supuesto que no. Tras de todo esto está la gloria de Dios. Acabamos de leer hace un momento en el Sermón del Monte cómo el Señor dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y para que los glorifiquen a ustedes. No, mi querido hermano, no es eso lo que dice el Señor. Para que vean sus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, permanezcamos en Cristo cada día de nuestra vida, confiando en su poder para transformar nuestros deseos, pero también capacitándonos para vivir en obediencia. Recordemos que no es en nuestras fuerzas, sino en su gracia. Es allí donde hallamos la capacidad de cumplir su propósito. Es allí donde nosotros hallamos la capacidad para dar fruto
perseverando para su gloria. Pero como le decía al empezar, el apóstol no solamente se queda con estas palabras, y es bueno que un discurso como estos esté reafirmado en testimonios reales, palpables. Todos sabemos que Pablo es un testimonio de esta verdad, de un hombre que ha sido transformado en sus deseos y capacitado para hacer la buena obra de Dios. Todos sabemos eso. Incluso, si usted sigue leyendo Filipenses, él mismo se reafirma a él como testimonio de esto. Pero él da dos testimonios bastante interesantes, nombres bastante conocidos para nosotros. El apóstol en los versículos que sigue a nuestro texto principal, es decir, desde el verso 19 hasta el 28 o hasta terminar el capítulo en el 30, menciona a Timoteo y a Epafrodito y los menciona como ejemplos vivos de hombres que no solamente fueron transformados en su querer, sino que también fueron capacitados para hacer, para cumplir la voluntad de Dios. Permítame contarle lo que se dice de Timoteo, por ejemplo. Él lo describe como alguien que genuinamente se preocupa por el bienestar de los demás. Filipenses 2:20. Y esta preocupación no es fruto de un interés egoísta, no, sino es fruto de la obra interna de Dios en su corazón, quien ha transformado sus deseos para reflejar el carácter de Cristo. Pero además de un sincero deseo, dice el apóstol. Timoteo también es presentado aquí como un colaborador probado, alguien que ha actuado con coherencia y obediencia en la obra de Cristo, dice el apóstol Pablo en el verso 22 de este mismo capítulo. Y lo menciona como alguien que ha servido junto a Pablo como un hijo sirve con su padre. Su vida es un testimonio que cuando dependemos del poder de Dios, nuestros deseos y acciones se alinean para la gloria de Dios. Pero por otro lado también es mencionado Epafrodito. Y este es otro ejemplo de un hombre capacitado por Dios para actuar según la voluntad de Dios. Pablo lo describe en la carta como un colaborador fiel, como un compañero de lucha o de milicia. Alguien que estuvo dispuesto a arriesgar su vida por la causa de Cristo. La historia de Epafrodito es la historia de un hombre que fue enviado con una ofrenda especial para Pablo, que estaba preso y que en este viaje enferma gravemente estando a punto de morir. Este es un acto de servicio sacrificial y no fue movido simplemente por la valentía humana. Esta es una obra del Espíritu Santo que lo capacitó para poner la misión de Dios por encima, para poner el bienestar de otros por encima de sus propios deseos, de su propia seguridad incluso. Tal vez para nosotros es sorprendente porque para nosotros viajar de un lado a otro puede resultar sencillo para llevarle un regalo a alguien, ¿verdad? Incluso muchas veces por la gracia de Dios en nuestros países no tenemos que sufrir persecución o inseguridad como la sufrían nuestros hermanos en ese entonces. La vida de Epafrodito, hermanos, refleja cómo Dios transforma nuestro hacer para que sea coherente con el propósito de Dios, llevándonos incluso a actuar con sacrificio y con una entrega total. Hermanos, estos hombres que son mencionados por el apóstol Pablo son ejemplos tangibles, palpables, son ejemplos que se pueden tocar de que la obra de Dios en nosotros no es solo teórica, sino que es profundamente práctica, que se ve en hechos concretos. Las vidas de Timoteo y de Epafrodito nos animan a confiar en que el mismo Dios que obró en ellos para transformar su querer y su hacer, también obra en nosotros para que nuestras vidas sean un testimonio de su poder y de su gracia. Pero ¿cuál es entonces el propósito que el apóstol parece mostrar detrás de la obra de Dios? Además de que nosotros seamos transformados
en el desear y en el hacer. Dice entonces el apóstol, y voy a leer unos versos antes y hasta el final del capítulo para que podamos tener un mejor, hasta el final de esta porción, perdón, para que tengamos un mejor contexto de lo que le voy a decir. Dice entonces en el verso 12 al final, perdón, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni he trabajado en vano. El propósito de la obra de Dios en nosotros no termina, hermanos, en nuestra transformación personal, sino que apunta a reflejar su luz en medio de un mundo necesitado. Y esto lo conseguimos viviendo como hijos irreprensibles que glorifican su nombre. Pareciera, o podríamos llegar a pensar, que hay dos propósitos que están como juntos, que menciona el apóstol en esta obra transformadora. Por un lado, el apóstol dice que él tenga motivo para gloriarse en el día de Cristo, ya que no habrá corrido en vano, ni habrá trabajado en vano. Y que al final compartamos ese gozo mutuo de perseverar en la fe en Cristo. Y es que, hermanos, la gloria de Pablo no es otra. El pensamiento de Pablo es que su esfuerzo en la proclamación del Evangelio no se haya quedado sin fruto, vacío, sino que por el contrario haya obtenido el fruto deseado en cada persona que ha sido preparada desde antes de la fundación del mundo para recibir el Evangelio. Y esta es una preocupación legítima. Esta es una preocupación del ministerio, que la carrera no se corra en vano. Pablo tenía un profundo afecto por estos creyentes en Filipos. Se refiere a ellos de una manera particular, de una manera que deja ver su amor por ellos. Él dice, él los llama amados míos. Los llama además como gozo y corona mía. Así que el deseo de Pablo no era su propia gloria, sino compartir el gozo de vivir para la gloria de Dios. ¿Es este en realidad un propósito verdadero? Este es un legítimo propósito y deseo. Y es un propósito que debe animar también nuestros corazones. Hermano, cada vida transformada y cada testimonio de fe perseverante que conocemos no solo glorifica a Dios, sino que también confirma que nuestro esfuerzo en el Señor nunca es en vano. Nuestro esfuerzo en el Señor nunca es en vano, porque es el Señor el que termina la obra, el que la empieza y el que la concluye. La obra del Señor es perfecta. Así que nuestro mayor gozo no es el reconocimiento humano, sino ver cómo Dios cumple su propósito eterno a través de su obra en medio nuestro. Pero por otro lado, podríamos decir que el mayor propósito tras la obra transformadora del Señor está en esos imperativos, o en esas palabras que son como órdenes para nosotros. Ocúpense en su salvación con temor y temblor, que luego complementa el apóstol al decir, hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Y luego dice, ¿para qué? Para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. Luego dice, resplandezcan como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Hermanos, los imperativos mencionados por el apóstol Pablo no son solo instrucciones aisladas, es mucho más que una guía práctica. Realmente se trata de la obra que se espera
del fruto que se desea de aquellos que han sido transformados por el Señor. Esta es la manera en la que se vive una vida que refleje la obra de Dios en nosotros. Esto es como la plantica que pasó del lugar desierto al lugar lleno de nutrientes y con una buena fuente de agua. Lo que se espera de ella al ser trasplantada es que produzca el fruto. Hermanos, ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor implica reconocer la magnitud de lo que significa ser llamados hijos de Dios. Pero además implica responder con reverencia, con obediencia, con dependencia total y constante de la gracia de Dios. ¿Es esto lo que nos lleva a vivir sin discusiones ni murmuraciones? ¿Es esto lo que nos lleva a vivir de manera irreprensible y sencilla? Hermanos, sin lugar a dudas, no estamos hablando de una salvación basada en obras. No. Nadie piense eso. Estamos hablando, hermanos, de la responsabilidad sagrada que recae sobre el creyente, la de perseverar, la de colaborar activamente en su proceso de santificación. La palabra ocupaos señala nuestro llamado a responder en obediencia a la obra transformadora de Dios en nosotros. Esto debe hacerse, hermanos. Es nuestra responsabilidad de vivir con un temor reverente. Es nuestra responsabilidad de ser conscientes de la gravedad de ofrendar a un Dios santo. 3 veces santo. Esto implica un profundo respeto por el Señor que brota de ese reconocimiento de la majestad, de la gloria, de la gracia infinita que solo en Él hay. Hermanos, el propósito superior es que seamos como luminares, dice el apóstol Pablo, como luces encendidas en la oscuridad, como luces en medio de un mundo de tinieblas, como luces que reflejan la luz de Cristo en cada aspecto de sus vidas. Cuando sostenemos firmemente la palabra de vida, la palabra de verdad, esa que se nos ha revelado por medio de las Escrituras, no solo encontramos dirección y propósito para nosotros mismos, sino que también llevamos esperanza y verdad a los que nos rodean. Nuestras vidas se convierten en un testimonio vivo del Evangelio. Y así se cumple ese deseo que menciona el apóstol Pablo, pero sobre todo se busca la gloria y se da gloria a Dios demostrando su obra transformadora en nosotros. No es sencillo vivir como cristianos. La vida cristiana no es sencilla, pero da gloria a Dios. La vida cristiana es una vida transformada, es una vida renovada. Es una vida diferente, es contracultural. Pero sin lugar a dudas, hermanos, todas estas imágenes de la vida, todas estas imágenes que podemos encontrar en estos textos del Nuevo Testamento, apuntan a Cristo de maneras profundas, pero también prácticas. Él es el ejemplo de obediencia. Él es el mayor propósito en nuestra vida. Es Cristo el fundamento de nuestra salvación, hermanos. Los creyentes somos llamados a este trabajo continuo de nuestra santificación, resultante de nuestra salvación, no como un esfuerzo humano para ganarla, sino como una respuesta reverente a la obra de Cristo. Hermanos, es en Él en quien encontramos la suficiencia de todas las cosas. Él es la plenitud de todo. Él es la cabeza de la iglesia. Él es quien llena todas las cosas en todo. Nuestra dependencia debe ser total en Cristo. Pues es a través de su sacrificio y de su presencia, de la presencia del Espíritu Santo,
en donde somos capacitados para vivir en obediencia. Hermanos, sin Cristo no tendríamos ni el deseo ni la capacidad para hacer lo que agrada a Dios. Sin Cristo no tendríamos ni el deseo ni la capacidad para hacer lo que agrada a Dios. Pero asimismo, los versos que anteceden a esta exhortación a la obediencia del apóstol Pablo nos presentan, nos muestran a Cristo como el ejemplo supremo, como el modelo excelente de obediencia y humildad. Él se humilló, Él fue quien se humilló hasta la muerte en la cruz. Y este contexto de estos versos anteriores que usted debe leer, que tal vez son un texto bien conocido por todos nosotros, este llamado del apóstol Pablo a que haya esta misma actitud que hubo en Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que debía aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando esta forma de siervo, esta forma vil, haciéndose semejante a los hombres, dice el apóstol Pablo, y hallándose en esa forma de hombre, dice él, se humilló él mismo, siendo obediente hasta la muerte de cruz. Por lo cual dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Hermanos, Él es la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Hermanos, nosotros hemos sido llamados a reflejar esta luz. Vaya llamado el que nos hace el Señor. Hemos sido llamados en nuestra vida cristiana a reflejar el mismo espíritu de Cristo. Hemos sido llamados a obedecer a Dios y vivir para su gloria. Así que el trabajar en nuestra salvación, el ocuparnos en nuestra salvación es seguir el modelo de Cristo, quien mostró perfecta obediencia al Padre. Pablo exhorta a los creyentes a ser luminares en este mundo oscuro, una imagen que apunta a Cristo como esa verdadera luz que trae vida. Él nos llama a reflejar su luz en un mundo lleno de pecado, en un mundo lleno de tinieblas. Y nos llama a hacerlo aferrándonos fuertemente, firmemente a la palabra de vida. Nos mantenemos conectados a Cristo, quien es la palabra hecha carne. Él es el verbo que se encarnó. Él es la fuente de vida eterna. Él es la luz de este mundo, hermanos. Nuestra capacidad para brillar no viene de nosotros mismos. Proviene de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Al estar unidos a Cristo podemos afirmar entonces, al estar unidos a Cristo, podemos afirmar que somos la luz del mundo. Somos la luz que en las tinieblas con acciones brilla. Hermanos, este texto que hoy observamos apunta a Cristo como el fundamento, el modelo, la fuente de poder y el propósito de nuestra vida. Nuestra salvación, nuestra obediencia, el ser luz en medio de este mundo y nuestro sacrificio encuentran su origen y su cumplimiento en Él. Vivir para su gloria y reflejar su carácter es la respuesta natural a tan excelente, grandiosa y majestuosa obra. Este texto nos llama a depender completamente de Cristo, quien no solo nos salvó, sino que también obra en nosotros para que vivamos conforme a su voluntad. ¿Qué podemos concluir? ¿Qué podríamos decir para animar aún más nuestros corazones? Hermanos, debemos examinar nuestros deseos. Necesitamos reflexionar honestamente sobre los deseos que gobiernan nuestros corazones. Debemos preguntarnos,
si nuestros deseos están alineados con la voluntad de Dios o más bien reflejan egoísmo, orgullo, individualismo o alguna actitud de la cual debamos arrepentirnos. Pero debemos orar también pidiendo al Señor que así como está escrito, que es Él el que transforma el querer como el hacer, se ha hecho en nuestros corazones. Pero debemos recordar que es solo su obra en nosotros la que puede traer tal cambio real. Hermanos, reconozcamos que no podemos vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. Dependamos del poder del Espíritu del Señor obrando en nosotros, llevando a cabo acciones coherentes con la voluntad de Dios. Hermanos, al iniciar el día, ore, reconozca la necesidad que tiene de la guía y de la fuerza espiritual, porque de tal manera mostramos esa dependencia sencilla del Señor. Esforcémonos por actuar de manera irreprensible, pero también de manera sencilla, de manera humilde, incluso en las situaciones más complejas. Evitemos caer en la tentación de quejarnos o de discutir o de murmurar. Busquemos mejor reflejar la luz de Cristo con una actitud sencilla y humilde. Dediquemos tiempo diariamente a leer, a meditar, a aplicar las Escrituras. Hermanos, sostener firmemente la palabra de vida no solo nos fortalece espiritualmente, sino que también nos equipa para ser un testimonio de la luz de Cristo en medio de un mundo oscuro. Cuando vivimos para su gloria, hermanos, nuestras vidas brillan como luces en medio de la oscuridad, demostrando que hay en el Señor un poder y una gracia para ello. Al perseverar en la fe y la obediencia, confiamos que su obra en nosotros, confirmamos que su obra en nosotros es real, viva, transformadora. Confirmamos que esta obra apunta al reino de Dios y a la gloria eterna. Hermanos, perseveremos con gozo en la fe, como luces encendidas que brillan en medio de la oscuridad. Padre, a ti es toda la gloria, Señor. No somos nosotros suficientes, Señor. No tenemos la capacidad, Señor, en nosotros mismos, pero te ha placido a ti, Señor, que al enviar a tu Hijo en tal sacrificio, seamos transformados, seamos renovados y perseveremos día tras día en la gloria tuya, Señor, y para tu gloria. Señor, ayúdanos. Ayúdanos en esta semana que empieza, Señor, a poder vivir de tal manera, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a poder ser transformados, Dios, para perseverar como luces que brillan en este mundo oscuro, Señor. A mostrar tu luz, aquella luz que irradia desde dentro nuestro, Señor. Aquella luz que con acciones brilla, Señor. Sea a ti toda la gloria, Dios mío. Y hoy te rogamos, Señor, que a través de tu Espíritu, Señor, nos dejes ver a aquel glorioso Rey, a aquel que no teniendo como algo a que aferrarse el ser como Dios, se despojó de sí mismo, a aquel que tomó la forma más vil, la forma de un siervo, aquel que con su obediencia nos enseñó aquella actitud humilde, mansa y sencilla con la que tenemos que vivir mientras transitamos como peregrinos, como extranjeros en medio de un mundo oscuro, en medio de las tinieblas que reinan en esta tierra, mientras esperamos, Señor, que regreses. Déjanos ver, Señor, la luz de tu gloria, aquella luz que esperamos que brille un día tan intensamente que la luz del sol no sea necesaria. Señor, déjanos también ser luz en medio de este mundo oscuro. A ti es toda la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Hermanos,